Empezamos con los antecedentes en este mapeo del marco normativo en el año 92, cuando se regulan las primeras actuaciones administrativas electrónicas. Y se establecen en el año 96 normas de desregulación y de reforma administrativa. En el 2000 ya vemos el incentivo de usos de medios tecnológicos a nivel de la educación, en la exoneración de tributos, de compras de insumos informáticos, en la exoneración de tributos en los desarrollos de software. La industria de software ha tenido importantes impulsos a través de la exoneración tributaria. En el año 2002 se regula la publicidad de los estados contables en las páginas web de entidades estatales y paraestatales como un mecanismo de transparencia, que bueno, que hoy es un tema que se estaba discutiendo en la ley de rendición de cuentas, una reforma a lo que vamos a ver que es la 18381, que es la ley de acceso a la información pública, que viene a dar forma y a regular en forma consistente lo que se llama la transparencia activa. La transparencia activa, que tenemos la primera regulación en el año 2002 y que en el año 2008, con la ley 18381, se establece la obligatoriedad no solo de publicar los estados contables, sino de publicar toda una serie de información que, bueno, que ahora ha estado en cuestionamiento a raíz de la ley de rendición de cuentas. En el 2002 también se establecen normas de publicidad administrativa. Ven que el tema de la transparencia ha sido una preocupación. Es una de las grandes ventajas del gobierno electrónico, que me va a permitir justamente ver todo el actuar del Estado, ver todos los procesos. Voy a tener una visualización y una transparencia mucho mayor de lo que implicaba la actuación papel. Y en el año 2005, el artículo 72 de la ley 17.930, ley de presupuesto, crea la Agencia para el Desarrollo de Gobierno Electrónico. En 2006 se declara de interés nacional el Sistema de Identificación y Registro Animal, es la trazabilidad de productos de origen animal, tecnología aplicada a la producción. No solamente ya a ese relacionamiento que hablábamos con los ciudadanos. Y la agencia va a empezar a funcionar en realidad a mediados del 2007. Efectivamente, cuando se designa al Consejo Ejecutivo, al CDH, el Consejo Ejecutivo Honorario de la agencia. La normativa de la agencia desde el punto de vista estructural, van a ver que aparecen normas que van modificando la agencia, modifican su nombre varias veces, modifican sus cometidos, amplían sus cometidos, ¿no? Y crean consejos asesores. En 2007 se crea el Consejo Asesor Honorario de Seguridad Informática. Esto va de la mano de esos parámetros que decíamos, bueno, la agencia pretende ser integradora de todas las partes interesadas y por lo tanto estos consejos que se van a ir creando están integrados por distintos ámbitos, académico, de la sociedad en general, tecnológicos y del Estado. Esta era la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico que se firmó en Chile y que yo les decía que justamente hace referencia a la participación de los ciudadanos. Ven que en la conceptualización que hace dice que gobierno electrónico es el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en los órganos de la administración pública para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y la eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación de los ciudadanos.
Por eso es que normalmente se toma este concepto de ciudadano. Y en este momento, estamos hablando del año 2007, se habla, en lugar de gobierno electrónico, se empieza a utilizar la terminología de gobierno en red o gobierno conectado. ¿Por qué? Porque en esta etapa realmente los estados se están centralizando en desarrollar la interoperabilidad. Y se dan cuenta que justamente la forma de tener un gobierno digital es a través de tener un gobierno conectado, tener una red potente que permita el intercambio de información. A los efectos de, bueno, de tener un gobierno que sea integrado. Y acá, obviamente, la vedette es la interoperabilidad. Siguiendo con el desarrollo del marco normativo, en 2008 se aprueba un acuerdo de cooperación en materia tecnológica entre Uruguay y Venezuela. Y podemos decir que comienza una etapa muy importante con la aprobación de leyes que son realmente columnas que sustentan todo el sistema, que son 3 leyes básicamente. La 18331, que es la Ley de Protección de Datos y Acción de Habeas Data, la 18381, que les mencionaba hoy, de acceso a la información pública, y la 18.600, que también se las mencioné, que es la Ley de Documento y Firma Electrónica que se va a aprobar en el año 2009. ¿Y por qué les digo que estos son los grandes pilares del gobierno electrónico? Bueno, porque en esta concepción de gobierno electrónico como un derecho del ciudadano, se visualiza que el intercambio de información entre los distintos organismos, la digitalización de la información y las grandes bases de datos que van a estar en poder del Estado, hacen necesario establecer las reglas que van a regular todo este procesamiento de la información e intercambio de información de los ciudadanos. ¿Para qué? Para no violentar su privacidad. Y es por eso que, entre otras razones, que se impulsa la ley 18331. Digo entre otras razones porque también existieron razones económicas. Estábamos en un momento, estábamos saliendo de la crisis del 2002 y se buscaban nuevas líneas de inversión, y la aprobación de la 18331 tenía como objetivo lograr la adecuación por parte de la Unión Europea para tener un tráfico de datos sin ningún tipo de obstáculo burocrático, de forma tal que se pudiera tener un mayor desarrollo de call centers y también vinculado a todo el tema médico, porque los datos de salud son considerados datos sensibles y esto podía implicar un mayor desarrollo e inversiones en nuestro país, no solamente a nivel de telecomunicaciones, sino a nivel de laboratorios y todo lo que implicaba procesamiento de datos de salud. Y como venimos diciendo, el gobierno electrónico, uno de los objetivos y una de las grandes potencialidades es la transparencia. Y en función de esa transparencia se aprueba la 18.381 de acceso a la información pública, que no fue iniciativa de AGESIC, fue iniciativa de la sociedad civil. Como estaban las dos normas discutiéndose a nivel del Parlamento, AGESIC toma la 18331 y hace una nueva redacción de la ley para crearla en paralelo, para que fueran sistemas complementarios, como dos caras de la misma moneda dentro de la actuación del Estado, de lo que implicaba la transparencia por un lado y la protección de la privacidad de las personas por otro. Y por lo tanto, la ley 18381, el acceso a la información pública se aprueba en forma posterior a la protección de datos, porque la protección de datos es una de las excepciones dentro del acceso a la información pública.
pública, que es lo que la Ley de Acceso a la Información Pública considera como información confidencial. Aquellos datos personales que necesitan el consentimiento del titular del dato de acuerdo a la 1833. ¿Vamos bien hasta acá? Sé que les estoy dando como un montón de información. Por favor, me interrumpen si hay alguna duda. Bueno, año 2008, volvemos a tener modificaciones en cuanto a comentarios de chat. No, vamos bien. La aprobación de la 18600, que en realidad la 18600 es un avance porque unifica la cantidad de normativa dispersa que tenemos desde el año 1998 hasta el 2009 en materia de documento y firma electrónica. En nuestro país, el documento y la firma electrónica ya eran considerados como equivalentes funcionales, ya tenían reconocimiento jurídico desde el año 1998, desde la ley 16.002. Y eso realmente fue un avance muy importante. Es más, solemos decir que el primer delito informático se tipificó en la ley 16.002, porque considera la transmisión de un documento infiel, de un documento electrónico infiel, ¿no? O sea, un documento falsificado, documento electrónico falsificado, y alude justamente a la falsificación documentaria tipificada en el Código Penal. O sea que ya desde ese año. Y un aspecto a tener en cuenta es que cambia las denominaciones. Hasta la 2009, hasta la ley 18.600 del 2009, se hablaba de firma electrónica y de firma digital, y cuando hablábamos de firma digital, hablábamos de criptografía asimétrica, mientras de certificado digital que usa un sistema criptográfico, un sistema matemático que combina claves. Mientras que hablábamos de firma electrónica para el usuario y contraseña y para los rasgos biométricos. La ley 18.600 va a cambiar esas denominaciones y va a hablar de firma electrónica con carácter general y de firma electrónica avanzada. Y dentro de la firma electrónica avanzada va a considerar la firma que antes llamábamos digital, pero con la característica de que los prestadores que emiten esa firma van a tener que estar acreditados ante el organismo que crea, que es la UCE, la Unidad de Certificación Electrónica. Pero vamos a poder tener firmas digitales que no van a ser emitidas por prestadores acreditados y que por lo tanto van a quedar dentro de la categoría de firma electrónica común, ¿sí? Porque la ley establece firma electrónica común, firma electrónica avanzada. Eso es una distinción importante entre todos los antecedentes que regulan el documento y la firma electrónica hasta el 2009 y la 18.600. A nivel de decretos, bueno, en el año 94, como yo les decía, se había creado la CONADIS como antecedentes. Se había regulado también en el 99 el legajo personal electrónico para los funcionarios de la administración pública. En 2002 se crea el sitio web comprasestatales.gov.uy. Y esto realmente fue un avance muy importante en el año 2002. También en 2002 se crea el sistema de compras y contrataciones estatales. En esta iniciativa de dar transparencia a todo lo que implicaba compras a nivel del Estado. En el año 2003 vamos a ver que comienza la preocupación y comienza a regularse el sistema de intercambio de información. Tenemos normativa vinculada a la publicación en el sitio web
de comprasestatales.gov.uy, de las licitaciones públicas y abreviadas, seguimos con el tema de la transparencia, y en el año 2006, ya dentro de la etapa posterior a la creación de AGESIC, se establecen las normas de funcionamiento de AGESIC, también se crea toda la estructura organizativa de la agencia, y muy importante, en el año 2008 se aprueba la primer Agenda Digital Uruguay, que va a ser la Agenda 2008-2010. Que vemos que es acotada en el tiempo, pero bueno, es la primera vez que tenemos una normativa que mira más a largo plazo, de decir, bueno, hoy este proyecto o este otro, sino que ya hay una planificación de lo que implica la digitalización del país. Y en el año 2009 tenemos una serie de decretos que realmente comienzan a cristalizar esta etapa de desarrollo del gobierno digital. El 450 es uno de ellos, donde se van a aprobar los principios y las líneas estratégicas para el gobierno en red. Igualdad, transparencia, acceso y accesibilidad, en que se empieza ya no solamente a trabajar en el acceso, sino también en que esos sitios, esa información sea accesible. Accesible implica no solo que la información esté pública, sino que esté pública de forma tal de que yo la encuentre y que sea fácil encontrarla. Hoy por hoy esto ya se ha trabajado a distintos niveles, con personas que tienen problemas de acceso, como pueden ser auditivos, como pueden ser visuales. Eso implica la accesibilidad, la democratización de la información, para que independientemente de nuestras capacidades, todos podamos tener acceso a la información. Eficiencia y eficacia, coordinación y cooperación, confianza y seguridad. Vamos a ver que esto es muy importante, y por eso el curso termina con ciberseguridad, porque justamente la confianza y la seguridad de que nosotros tengamos en estos medios va a ser al éxito, ¿verdad?, de las comunicaciones y de las transacciones del gobierno digital. La neutralidad tecnológica. La neutralidad tecnológica es importante porque el Estado tiene que publicar información o nos tiene que proporcionar sistemas que, independientemente del sistema que nosotros usemos, ya sea o software propietario o software libre, nosotros nos podamos conectar, ya sea que podamos tener acceso a la información, que podamos descargarla, o si el Estado nos está brindando un software para realizar determinado tipo de actividad. Imagínense la declaración de impuestos. Bueno, todo el tema de declaración de impuestos a nivel de DGI, que no importa en qué sistema yo esté, sino que lo pueda realizar. O sea, que soporte esa posibilidad. Que no importa qué firma electrónica tenga, de qué prestador, si es del correo, si es de Hábitat, si es de Antel, que ahora está empezando a brindar también servicios de firma y de identificación digital. Bueno, independientemente de eso, yo pueda tener acceso. Eso implica la neutralidad tecnológica desde el punto de vista tecnológico. La neutralidad tecnológica desde el punto de vista jurídico tiene otra connotación, que es que las normas sean neutras tecnológicamente. Esto implica que no regulemos una tecnología en particular, porque si nosotros regulamos una tecnología en particular, esa tecnología va a quedar obsoleta, porque la tecnología cambia muy rápidamente y la norma nos va a quedar obsoleta. Ejemplo, la ley 18.600 tiene toda la primera parte, la parte general, que es neutra tecnológicamente. Regula en forma muy amplia lo que es el documento y lo que es la firma electrónica. Pero cuando empezamos a regular la firma electrónica avanzada, ya no es neutra, porque está regulando la criptografía asimétrica en un determinado dispositivo, porque se establece que esa firma electrónica avanzada tiene que ser creada en un dispositivo seguro de creación de firma.
¿Qué sucede? Como la ley establece esto, cuando aparece tecnológicamente la posibilidad de la firma en nube, necesitamos una reforma de la ley. Y así es que vamos a ver que la ley 18.600 se le agregó recientemente un nuevo capítulo para incorporar lo que la ley llama la firma electrónica avanzada con custodia centralizada, que ya no va a ser una firma que la vamos a tener en un token o que la vamos a tener en la tarjeta de la cédula de identidad, ¿eh? Sino que es una firma que va a estar alojada en la nube del prestador. ¿Eh? Entonces, como cambian los criterios tecnológicos, fue necesario modificar la ley y adecuar la ley. Por eso la neutralidad tecnológica es importante desde cualquiera de las miradas, ya sea desde el punto de vista tecnológico o desde el punto de vista jurídico. Y los otros dos decretos, que vean que son del mismo día, los tres decretos, el 450, el 451 y el 452 del año 2009, el 451 regula el funcionamiento y la organización del CERTUI, que lo vamos a ver mañana bien a fondo cuando veamos aspectos de ciberseguridad. Y el 452 regula la política de seguridad de la información para organismos de la administración, que también vamos a estar viendo estos temas en la parte de ciberseguridad. ¿Por qué? Comenzamos, recuerden, protección de datos, acceso a la información pública, documento y firma electrónica, y ahora seguridad. Ven cómo vamos haciendo un proceso, ¿verdad?, para que justamente este relacionamiento digital sea confiable, sea seguro y no violente nuestros derechos. Es importante contemplar en materia de información la autenticación, ¿no? Saber con quién los estamos vinculando a través de estas redes de comunicación, poder identificar al ciudadano, poder tener la certeza de respecto al organismo que nos estamos vinculando, la integridad de la información, que esos mensajes que yo pueda enviar, esos documentos que pueda enviar, no sufran alteraciones, no se modifiquen, no se manipulen, no se accedan durante la transmisión, como una forma también de proteger nuestra privacidad, que va a estar dada por la confidencialidad, que es otra de las características, de otro de los elementos que tengo que proteger. Y el no repudio. El no repudio es muy importante. La ley 18.600 tiene esa función y contempla con carácter general todos estos elementos. Me autentico en forma segura, va a proteger la información porque lo que está firmado con firma electrónica avanzada no se va a poder alterar, ¿no? En caso de que se altere, va a quedar de manifiesto que ha sido alterado, va a ser confidencial y también va a implicar el no repudio de las transacciones. En 2011, otro tema vinculado a telecomunicaciones que implica todas las autorizaciones para realizar transmisiones experimentales en materia de televisión digital terrestre. Este es otro gran capítulo a nivel de telecomunicaciones, la diferencia entre lo que eran las telecomunicaciones tradicionales, por decirlo de alguna forma, y todo lo que es la convergencia tecnológica. Esto es otro gran tema que es importante analizar. Nosotros no teníamos una ley de telecomunicaciones y hoy por hoy tampoco tenemos una regulación de la convergencia tecnológica. Sí tenemos regulado determinados aspectos de la convergencia tecnológica, así como antes en materia de telecomunicaciones se regulaba por compartimentos estancos. Teníamos una ley para la telefonía, una ley para la comunicación satelital, otra para la TV cable, etcétera, etcétera.
En noviembre del 2011 se crea la marca Uruguay Digital, una marca que en cierta forma entra a competir inicialmente con el Uruguay natural, como forma de potenciar justamente esa idea de ir hacia un Uruguay totalmente digitalizado. Marca que en realidad no tuvo un mayor desarrollo y siempre ha primado el Uruguay, la marca Uruguay natural. En noviembre del 2011 también se aprueba la Agenda Digital 2011-2015. Vemos acá que ya el periodo es un periodo más amplio en esa mirada. Yo recuerdo que cuando se presentó la primera agenda digital en el primer gobierno de Vázquez, Vázquez dijo, a mí me llamó mucho la atención, Vázquez dijo que se había mirado el desarrollo como con las luces cortas del auto y que las agendas digitales implicaban mirar con las luces largas, o sea, una mirada más a larga distancia. Y vamos a ver cómo se amplió esa mirada y todos los proyectos, ¿verdad?, de gobierno digital justamente van a estar dados por esa agenda digital. Acá empieza todo el proceso de lo que implica el documento fiscal electrónico, la factura electrónica, que es todo un proceso, ¿verdad?, que vamos a ver que hasta muy recientemente tenemos algunos ajustes en esa materia. En el año 2012 surge un nuevo tema que vamos a hablar mañana, que es ya no el gobierno digital, sino el gobierno abierto. Y en ese momento se plantea si en realidad gobierno digital y gobierno abierto es lo mismo, como veníamos hablando, ¿se acuerdan? Gobierno electrónico, gobierno en red, gobierno integrado. Bueno, si este gobierno abierto es un sinónimo de gobierno electrónico o no, y no lo es. Y vamos a ver todo el proceso y todo lo que implica este gobierno abierto en este proceso que comienza en el año 2012, cuando Uruguay adhiere a la declaración de gobierno abierto. Vamos a ver que después tenemos el caso de la resolución de la integración de Uruguay al grupo de trabajo de Open Government, que fue coordinado por AGESIC. Vamos a ver que acá hay todo un proceso en ese sentido. Con respecto al decreto que regula la Agenda Digital 2011-2015, bueno, vamos a ver que los ítems que contempla esta agenda, para irla comparando, bueno, el acceso, lo que implicaba la conectividad, la educación y la cultura, el gobierno electrónico pensado desde la administración pública, se suele hacer una distinción entre lo que es administración electrónica y gobierno electrónico. Para algunos autores toman esto como sinónimo, pero hay autores que lo distinguen, porque la administración electrónica lo toman como todo el proceso dentro de los organismos públicos, mientras que a gobierno electrónico le agregan temas como puede ser el voto electrónico, más el relacionamiento a todo lo que hace a la participación ciudadana, a lo que capaz que nosotros estamos denominando como sociedad de la información dentro de los cometidos de la agencia. Desarrollo productivo, salud y medio ambiente. Esos son los ámbitos donde la Agenda Digital de 2011 pretende incorporar tecnología a los efectos de un mayor y un mejor desarrollo. En 2013 tenemos esta terna, otra vez nuevamente una terna de decretos muy importantes a la hora del desarrollo del gobierno digital. El decreto de simplificación de trámites, el que reglamenta el intercambio de información y el procedimiento, el decreto de procedimiento administrativo electrónico. El decreto de simplificación de trámites lo que pretende es eliminar trabas burocráticas en la realización de trámites ante la administración central.
¿no? Esto es importante en cuanto a la reiteración de documentación que se solicita, ¿no? El criterio de que los organismos públicos no pueden solicitar información que ya está en su poder. ¿No? Acá aparece todo el tema de la jura de la bandera, por ejemplo. Si para ingresar a la facultad me pidieron la jura de la bandera. Bueno, para ingresar con carácter de profesional a la administración pública me la vuelven a pedir. Pero si tengo título universitario ya acredité la jura de la bandera. Ya se sabe dentro del Estado que la juré. ¿Me explico? Entonces, bueno, todo ese tipo de documentación que en algún momento se incluyeron en los trámites y que, bueno, y que siguen estando ahí, hace al revisar todos esos procesos que hablábamos al inicio, cuando decíamos que el impacto de las tecnologías no era solamente incorporar tecnología, poner una computadora, poner una red, sino que implicaba todo un proceso interno a la hora de analizar nuevamente todos esos procedimientos que tenemos en un organismo para ver si realmente podemos mejorarlo con la incorporación de las tecnologías. El decreto de intercambio de información reglamenta los artículos 157 a 160 de la ley 18.719. Esta ley es una ley de rendición de cuentas en la que, bueno, se incorpora, en ese momento había un proyecto de ley de interoperabilidad, era mucho más amplio, porque consideraba la interoperabilidad técnica, la interoperabilidad semántica y el intercambio de información. Bueno, finalmente se opta solamente por regular y por incorporar para que realmente se aprobara rápido, esa era la realidad, estos artículos 157 a 160 que se reglamentan en este decreto. Acá vamos a tener en cuenta si estamos hablando de información pública o si hablamos de información privada, que la información privada, o sea, los datos personales, van a necesitar la autorización del titular. Y acá también vamos a tener en cuenta todos los criterios establecidos en la ley 18.331 de protección de datos. Los principios que se establecen en este decreto de intercambio de información son cooperación, finalidad, confianza y seguridad, nuevamente, el previo consentimiento informado del titular de los datos y la eficiencia y la eficacia. El procedimiento de intercambio de información que va a estar regulado, bueno, cuáles son los pasos para que los organismos puedan intercambiar información. Esto es importante. También se apunta a tratar de pulir esas resistencias que hay muchas veces entre intercambiar información. Acá tenemos que tener en cuenta hay muchas consultas, y tómenlo como una herramienta, ha habido en estos años muchas consultas a la URCDP, porque muchas veces pasa que la información que se solicita intercambiar contiene datos personales. Y los datos personales se pueden intercambiar sin consentimiento del titular cuando los organismos que la van a intercambiar son o el organismo que la solicita, mejor dicho, esa información, es competente para realizar el tratamiento de esa información. Por lo tanto, se han planteado dudas en algunas solicitudes de intercambio, si toda la información que se solicita se puede intercambiar o no. Es la excepción contemplada en el artículo 9 en cuanto al consentimiento de la ley 18.331. Y acá, en casos de no existir acuerdo en esa información o de existir dudas por parte del organismo al que se le solicita la información, se puede hacer una consulta a la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, la URCDP,
creada por la ley 18331, que funciona en el ámbito de AGESIC, y consultarle a ver qué datos se pueden intercambiar y qué datos no se pueden intercambiar. Otro de los problemas que se pueden plantear vinculados al intercambio de información es justamente la interoperabilidad de los sistemas. Si realmente los sistemas pueden dialogar o no. Y acá AGESIC cumple un rol importante, porque en caso de existir discrepancias, bueno, AGESIC puede intervenir para dilucidar si realmente existe un problema técnico o no. ¿Dudas, comentarios, preguntas hasta acá? Ha sido un montón de información, ¿verdad? ¿Vamos bien? Bien. El decreto 276 de procedimiento administrativo electrónico. Un aspecto a tener presente de este decreto es que cuando se pensó en trabajar en el decreto, se pensó en modificar el decreto 500, pensando el procedimiento administrativo desde lo electrónico, no desde el papel, porque hasta ese momento habían existido algunas reformas, pero pensadas desde el papel. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando yo analizo un procedimiento para incorporarle tecnología, hay algunos aspectos que van a desaparecer, porque ya carecen de sentido. Como por ejemplo la foliatura. En un procedimiento administrativo electrónico, el foliado no tiene razón de ser, porque el sistema va a prever que una actuación se realice a continuación de la otra. Por lo tanto, ¿a qué apunta el foliado? El foliado apunta a que no falten hojas en un expediente, a que no se modifique, que no se alteren las hojas. A eso apunta, a dar seguridad a la continuidad de ese procedimiento, a que ese procedimiento que está documentado en papel no sufra alteraciones. Sin embargo, han seguido existiendo complicaciones respecto al foliado. Y el foliado que me da el procedimiento, no, en un procedimiento administrativo electrónico, yo tengo las actuaciones que van a tener, que van a estar numeradas y que van a tener una fecha y una hora. Porque una de las cosas que me da la tecnología es una trazabilidad de todo. Y una actuación, no voy a poder cambiar el orden de una actuación, porque si yo cambio el orden, va a quedar una traza. Y si yo elimino una actuación, va a quedar la traza de que esa actuación fue eliminada. Entonces, así como hay una traza de todos los accesos, de quién accede, a qué horario, en qué horario, cuánto tiempo está conectado, qué ve, qué no ve. Y por eso decimos que las herramientas tecnológicas nos dan transparencia. Tengo mensajes en los chats. Bien, que vamos bien. Entonces, tenemos que tener esos aspectos en cuenta cuando pensamos en la incorporación de tecnología. Otro aspecto, por ejemplo, son los desgloses. Yo, evidentemente, en el mundo papel, necesito desglosar determinados folios cuando tengo incorporado un documento que necesito entregárselo a la parte o que necesito enviarlo a otro lugar, a otro organismo. Eso no pasa en el documento electrónico. Una de las características del documento electrónico es justamente la posibilidad de copiarlo y de dejar constancia. Ahora después vamos a ver el tema de las copias, cómo funciona en el ámbito electrónico. Porque
de principio, la copia de un documento electrónico es igual al original. Y ahí vamos a ver que desde el punto de vista jurídico es importante distinguirlos. Distinguir el original de la copia, que ahora después vamos a ver cómo. Pero entonces cuando se piensa este decreto 276, se piensa teniendo en cuenta esos parámetros.